Tema 11. Unidad y pluralidad en teología. La teología es una, pero no es uniforme. Existen muchos y variados sistemas teológicos, métodos y tradiciones diversas. La teología, que es una en la unidad de la fe, ha tomado cuerpo, como ciencia, en una multiplicidad de disciplinas teológicas, que se han diversificado y establecido a lo largo del tiempo. Debe existir un equilibrio entre la unidad de la teología y la pluralidad de sus manifestaciones, materias, disciplinas, métodos y perspectivas de estudio. 1. El hecho del pluralismo en teología. Unidad no es sinónimo de uniformismo. La teología puede y debe ser una y plural al mismo tiempo. Dice la Comisión Teológica Internacional en 15 tesis sobre la unidad de la fe y el pluralismo teológico: la unidad y la pluralidad en la expresión de la fe tienen su fundamento último en el mismo misterio de Cristo, el cual, por ser misterio de recapitulación y reconciliación universales, F2, 11-22, excede las posibilidades de expresión de cualquier época de la historia y se sustrae por eso a toda sistematización exhaustiva. La riqueza y hondura del misterio divino revelado son tantas que no podrán reflejarse en un único sistema teológico ni estudiarse con un solo tipo de especulación. El pluralismo teológico no es una expresión de relativismo dogmático ni significa que todas las opiniones religiosas sean igualmente válidas. Recoge el hecho de que existen diversos modos legítimos de reflejar la única verdad revelada. La teología cristiana presenta en el curso de su larga historia abundantes manifestaciones de pluralismo. Diferentes tradiciones teológicas, escuelas y autores individuales. Son bien conocidas las diferencias entre la teología de Oriente y la elaborada en Occidente. Los orientales han desarrollado una teología que no habla de relaciones, sino de energías divinas, en el misterio trinitario, demuestra menos interés que los latinos por las definiciones conceptuales, y pone el acento más sobre la divinización de la criatura que sobre su salvación del pecado. La teología oriental cristiana parece más sensible al misterio divino, como trascendente e inefable respecto a los conceptos humanos. Da consiguientemente más importancia a la negatividad y al silencio que a la palabra. El Occidente, en cambio, está más atento a los aspectos racionales de la palabra divina y a su capacidad de traducirse en reflexión conceptual y en actuación práctica. Parece detenerse más en la encarnación que en la trascendencia. Se podrían señalar como causas del pluralismo teológico. Puede decirse que el fundamento del pluralismo teológico, que es una cuestión típica de la teología católica, se encuentra en la revelación misma. Al comunicarse con los hombres, Dios mismo se ha servido de una gran variedad de cauces, expresiones, y teologías. La multiplicidad de libros comprendidos en el canon bíblico no es solo un conjunto numérico, sino también pluralidad de perspectivas, estilos, lenguajes y métodos. El uso de instrumentos conceptuales y filosóficos específicos ha determinado también teologías diferentes. Una teología influida por el platonismo no será igual que las teologías que han conceptualizado sus ideas en base al aristotelismo, aunque todas habrán de tener elementos básicos convergentes y nunca serán una mera función de las filosofías que usan. La pluralidad puede derivarse asimismo de las percepciones diferentes, intelectuales y espirituales, de las que proceden elaboraciones sistemáticas diversas. Sistemas teológicos como el agustinismo, escotismo, molinismo y tomismo derivan de opciones, apreciaciones espirituales e instrumentos filosóficos diferentes. Ha habido generaciones de teólogos que han considerado al tomismo como la forma científica de la teología, mientras que algunos usan hoy otros métodos, sin dejar nunca de lado la autoridad y las pautas siempre válidas de Santo Tomás. Puede decirse que el magisterio de la Iglesia ha procurado asegurar el respeto a estas y parecidas opciones para desarrollar la teología, CFR. DS 2564-65. Consciente de que la teología no solo avanza por deducción a partir de lo ya adquirido, ni solo por maduración pacífica de lo que posee, sino también mediante el diálogo y la comparación con otros focos de verdad, CFR. Encíclica Ecclesiam Suam, 1964. El Concilio Vaticano II acepta y estimula la pluralidad y anima a plantar la semilla de la fe en el suelo de las costumbres, la sabiduría, las artes y las ciencias de los pueblos evangelizados, CFR. Decreto ad gentes, N22, la diversidad resultante en disciplina, ritos, liturgia, teología y espiritualidad es considerada como expresión y signo de la catolicidad de la Iglesia, LG 23, agosto de 1922, UR 4.
El concilio habla también de una legítima variedad en el campo de las expresiones teológicas de la doctrina, UR 17, agosto de 1922, GS 62. Esta variedad no va contra la unidad de la Iglesia, sino que, por el contrario, se ordena a promoverla, LG 13, UR 16, OE 2. 2. El pluralismo y la unidad de la fe. El pluralismo en teología, con la multiplicación de enfoques y opciones metodológicas concretas que comporta, expresa la riqueza de posibilidades de la ciencia teológica así como sus capacidades operativas de universalidad. Plantea a la vez la delicada cuestión de cómo, en medio de una variedad muy acentuada, puede mantenerse la unidad esencial de la ciencia sagrada, y su naturaleza de fides quaerens intellectum. El método pluralista en teología tiene unos límites, que vienen dados por la misma naturaleza del saber teológico, y que lejos de suponer restricciones extrínsecas, constituyen las condiciones mismas de un pluralismo que no debe perder su objeto. Criterios básicos de este campo son los siguientes: el pluralismo de la teología debe construirse sobre el reconocimiento del carácter objetivo y trascendente de la fe, y de la posibilidad de alcanzar la verdad, de modo que ésta resulte la base de una comunicación enriquecedora. Un pluralismo mal entendido, que no tenga en cuenta la creencia común de la Iglesia, será de hecho una amenaza contra la unidad y la pureza de la fe misma. El teólogo ha de trabajar en el marco de la fe de la Iglesia, como sujeto comunitario creyente, y único sujeto adecuado del misterio y la palabra trascendentes. La verdadera teología, en su unidad y variedad, solo puede nacer y desarrollarse dentro de la comunidad y de la vida eclesiales. En este marco adquiere su papel el magisterio, que significa una referencia al conjunto, es decir, a todos los fieles cristianos, y a todo el depósito de la fe. Ha de tenerse en cuenta la jerarquía de verdades, CFR. Encíclica Utiunam Sint, N81, así como el hecho correlativo de que no todas las verdades de fe poseen el mismo rango, algunas pertenecen al núcleo central, mientras que otras se orientan más hacia la periferia. La importante distinción entre sustancia y revestimiento terminológico e histórico justifica y posibilita el pluralismo, y a la vez exige que cualquier teología haya de presentarse como portadora de aquella sustancia, sin alterarla con especulaciones excesivas o con el uso de filosofías inadecuadas. El necesario estilo dialógico no significa, sin embargo, que la palabra deba ser entregada a las culturas sin preservar la originalidad y trascendencia de la revelación cristiana. 3. Las disciplinas teológicas. La división de la teología en diversas disciplinas, por motivos históricos y pedagógicos, no debe hacernos olvidar que la ciencia teológica es una, como uno es el hábito teológico de quienes la cultivan. La unidad de la teología deriva de su objeto principal, que es Dios, de su aspecto formal, que es siempre la razón iluminada por la fe, y de los principios en los que se fundamenta y de los que arranca, que son los misterios revelados. Las diferenciaciones que, al modo de ramas, puedan originarse en el árbol de la ciencia sagrada, no deben nunca entenderse como la fragmentación de un conjunto, sino como expresiones de riqueza espiritual y de vida. Las disciplinas teológicas se apoyan mutuamente y han de ser investigadas y expuestas con un método que señale su convergencia. La moral no debe presentarse al margen de la dogmática, y la teología espiritual necesita determinar y tener en cuenta los fundamentos dogmáticos de los temas que estudia. Lo mismo puede afirmarse de otras disciplinas. La unidad de la teología se hallan expresadas en las siguientes palabras de Juan Pablo II, discurso en Altotín, 18 de noviembre de 1980, toda la pasión que ponemos en el conocimiento teológico debe conducir, en definitiva, a Dios mismo. Concentración en Dios y en su salvación dirigida a los hombres, significa orden interno de las verdades teológicas. En el centro se encuentran Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Cuanto más profunda y radicalmente se capta el centro, tanto más claras y convincentes resultan las líneas que enlazan el centro divino con aquellas verdades que parecen más bien estar situadas al margen. 3.1. Teología fundamental. La teología fundamental ha nacido en efecto de la apologética clásica, que toma cuerpo a partir del siglo XVI, en las sucesivas polémicas con protestantes, incrédulos y deístas. Esta apologética tradicional elabora la triple demostración religiosa: existe Dios; cristiana, hay una religión revelada en Jesucristo; y católica, hay una iglesia en la tierra, fundada por Jesús. La fundamental figura en primer lugar en la Constitución Sapientia Cristiana, 20 de abril de 1979, como una disciplina principal,
con un objeto, un método y una estructura propios. No es una teología natural ni una introducción a la teología. No trata de misterios concretos, sino del carácter razonable del hecho cristiano, considerado en su unidad y totalidad. Es por lo tanto la disciplina que estudia el acontecimiento de la revelación y su credibilidad. La disciplina se centra en la revelación histórica manifestada por Dios a la humanidad y que tiene en Jesús su momento culminante, en la fe por la que el hombre acoge la palabra divina, en el estudio del misterio, como categoría teológica básica, y en el carácter religioso del ser humano, que se halla constitutivamente abierto a la revelación. Pero de otro lado, ha ampliado también sus campos de interés con nuevas temáticas, como el ateísmo, las religiones no cristianas, las ideologías, las ciencias humanas, etc. 3.2. Teología dogmática. La idea y el nombre de teología dogmática como rama específica del saber sagrado aparece en el siglo XVII. La concepción a la que responde la constitución de la dogmática atribuye al dogma una importancia capital para la presentación axiomática de la doctrina cristiana en sus núcleos más característicos. La dogmática es entendida y desarrollada como ciencia del dogma eclesiástico, que tenía la misión de exponer sistemáticamente los artículos de la fe, apoyarlos en razones de sagrada escritura y tradición, y analizarlos especulativamente con recursos racionales. La dogmática se diversifica a su vez en tratados que se ocupan de la Trinidad de Dios, la creación, el ser y la obra de Jesucristo Verbo encarnado, la Iglesia, los sacramentos, la Virgen María, y las verdades escatológicas. Esta disciplina básica constituye la porción más importante y decisiva de todo el saber teológico y puede decirse que todas las demás disciplinas tienen una relación directa con ella y dependen de ella en diverso grado. Misterio de Dios. Los tratados dogmáticos arrancan de la consideración del misterio trinitario de Dios, que constituye la base y la raíz de la religión cristiana. La Trinidad es cometido primario de la teología, por su grandeza, su centralidad, y su importancia pastoral. Por mucho tiempo, la teología, especialmente la de Occidente, ha sistematizado este tratado dogmático a partir de la consideración de la esencia divina, para captar luego en su interior la Trinidad de las personas. En esta perspectiva adoptada por San Agustín y Santo Tomás de Aquino, el Dios uno precede y fundamenta al Dios trino. Este método se refleja en la conocida distinción de los dos tratados, de Deo uno y de Deo trino, y posee algunas ventajas, porque el primer tratado presenta una fuerza de racionalidad y de universalidad que le hacen teóricamente útil a todo el que cree en Dios. Pero los inconvenientes de esta división superan a las ventajas. El primer tratado tiende de hecho a sofocar al segundo, y este se concentra excesivamente en la tarea de conciliar la Trinidad de personas con la unidad de la esencia divina, con escasa referencia a la revelación histórica concreta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Numerosos autores han procurado corregir esta situación en los últimos años. Puede decirse que hoy predomina en el tratado una concepción que arranca de la Trinidad de personas, si bien algunos anteponen una reflexión más o menos amplia sobre la cuestión de Dios, el ateísmo, y las vías para conocer a Dios. Creación. El tratado de la creación del mundo y del hombre por Dios expone lo que podemos llamar el primer acontecimiento de la historia de la salvación, que se planifica luego a partir de las misiones del Hijo y del Espíritu Santo. En el misterio de la creación, que no es una simple verdad cosmológica, Dios Trino pone en juego todos sus atributos, y ofrece una muestra desbordante de su amor. La creación equivale a una protología, un saber del inicio, porque es la producción de un mundo habitado por el hombre y la mujer, que han de perfeccionarlo como tarea vocacional. A ellos que son imagen de Dios es entregada la tierra como morada y cometido hasta la consumación escatológica. Cristología. El misterio trinitario es la raíz de la teología cristiana, pero Jesucristo constituye su centro. Todo en la historia de la salvación apunta a Jesucristo, y la teología tiene consiguientemente una estructura cristocéntrica. Lo dice el Concilio Vaticano II en Optatam Totius, N14, cuando recomienda una articulación adecuada de las disciplinas teológicas, para que, todas ellas concurran armoniosamente a abrir cada vez más las inteligencias al misterio de Cristo, que afecta a toda la historia de la humanidad e influye constantemente en la Iglesia. A partir de las afirmaciones de que Cristo es perfecto Dios y perfecto hombre, tal como se derivan de la Sagrada Escritura y de la tradición conciliar de la Iglesia, la cristología desemboca en el misterio de la unión hipostática y su formulación dogmática en el Concilio de Calcedonia, 451. Procede luego a exponer los misterios de la vida del Cristo prepascual, encarnación, vida terrena, muerte,
y resurrección. Mariología. La Mariología se sitúa y estructura en estrecha dependencia, orgánica y sustantiva, respecto del tratado de Cristo. Antropología teológica. La antropología teológica estudia la condición creatural de la persona humana, creada a imagen de Dios, su condición pecadora después de la caída original, y su justificación y santificación por la gracia. A diferencia de la antropología losófica, considera primero el origen del hombre, para ver luego su naturaleza y su fin, pero extrae de aquella antropología todas las informaciones, datos y perspectivas que estima necesarios y útiles para su propósito. La raíz última de la antropología cristiana debe buscarse en la cristología, porque en el Verbo encarnado está la luz que ilumina el misterio del hombre y su destino. La antropología teológica culmina en el Tratado de la Gracia. Teología sacramentaria. La teología sacramentaria arranca hoy de una concepción renovada de misterio, unida al enfoque simbólico propio de los padres de la Iglesia, y a una percepción del sacramento a partir de la realidad de la encarnación. Esta teología tiene sus precedentes en autores como J. A. Moeller, J. H. Newman, y M. J. Scheven, y ha sido adoptada por el Concilio Vaticano II. Postula que lo sacramental corresponde a la esencia del cristianismo, y que los sacramentos solo resultan inteligibles en el marco de la eclesiología. La Iglesia es a su vez signo divino humano de una realidad que la supera, que es Cristo y el reino. Escatología. La escatología se sitúa en relación profunda con la teología de la creación, de la que constituye la consumación al final del tiempo por obra de la providencia divina. Esta disciplina considera inicialmente el sentido cristiano de la historia, que es vista, en definitiva, como historia de salvación. Contenidos temáticos específicos de la escatología cristiana son los grandes acontecimientos futuros, objeto de esperanza, es decir, la parusía, la resurrección de los muertos, el juicio universal, y los nuevos cielos y la nueva tierra. Se ocupa asimismo de la situación del hombre en el más allá, vida eterna, purgatorio y reprobación. También la escatología se encuentra profundamente vinculada a la cristología, porque el destino del hombre consiste en recorrer el camino que Cristo ha recorrido por él como primogénito de los muertos y Señor resucitado. Hay que tener en cuenta que la escatología no es solo una sección de la dogmática, sino también una orientación de toda la teología. Todos los tratados dogmáticos contienen una fuerte dimensión escatológica, en su tensión hacia el futuro definitivo de Dios. 3.3. Teología moral. La teología moral posee diversos precedentes en los manuales prácticos para confesores escritos a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV. Aparece como disciplina relativamente autónoma en el siglo XVI, cuando el género de manual para confesores se perfecciona y amplía para hacerse un libro completo, con una parte preliminar de doctrina moral general y una parte casuística. El desarrollo de estos tratados responde sobre todo a las cuestiones prácticas planteadas por la administración del sacramento de la penitencia, y muestra progresivamente los inconvenientes de una separación entre dogmática y moral, porque la teología moral se podía convertir en un tratado del fin último del hombre separado del tratado de Dios, y en un tratado de sacramentos separado de la cristología. Se corría así el riesgo de atenuar el carácter propiamente teológico de la moral, que parecía entonces quedar reducida a unas reglas de comportamiento derivadas de unos preceptos imperativos, y relativamente aisladas de la comunicación de Dios en Jesucristo. Los tratados de moral procuran actualmente no separarse de la raíz dogmática de sus enseñanzas y plantear la vida cristiana no solo como un combate contra los vicios, sino también como un esfuerzo para lograr, con la gracia de Dios, todas las virtudes cristianas. Esta renovación de la teología moral tiene mucho que ver con las enseñanzas del Concilio Vaticano II, que sitúan en el centro de la moralidad a la persona libre, que sigue la llamada divina, percibida a través de su conciencia, con el N de realizar su vocación última a la vida eterna. La conducta moral equivale al misterio vivido. Es el desarrollo de la vida en el Espíritu Santo, se hace de caridad divina y solidaridad humana, y es concedida gratuitamente por Dios como camino de salvación y de santidad. La temática de la moral cristiana es tan extensa y variada como la vida, a cuyo servicio se encuentra. La moral fundamental se ocupa de los principios del actuar moral, reflejados en la ley del Evangelio, la moralidad de las acciones, y la conciencia. Ha de tenerse en cuenta que el sujeto no se halla ante la ley divina como ante un frío objetivismo normativo, porque una concepción moral bien entendida y practicada deberá ayudarle a una asimilación personal, y en conciencia, de un horizonte moral que equivale en último término a una existencia libre según el Evangelio.
Desde una perspectiva de gracia, que se encuentra siempre amenazada, en la condición humana finita, por la triste posibilidad de pecar, la moral recorre los mandamientos de la ley de Dios, en cuyo cumplimiento se actúa el despliegue de la plenitud cristiana. Importancia especial revisten los deberes morales de solidaridad en el seno de la comunidad humana, que entrañan obligaciones de participación, responsabilidad y ejercicio de la justicia social. La teología moral no se encierra ya en cuadros puramente categoriales, virtud, norma, objeto moral, etc., sino que ha alargado sus perspectivas, para ocuparse de los fundamentos trascendentes de la vida cristiana, imagen de Dios, vocación a la santidad, incorporación a Cristo, vida en el Espíritu, comunión fraterna. 3.4. Teología espiritual. La teología espiritual es la disciplina que trata de Dios trino en cuanto fuente, ejemplar y término de la vida cristiana. Es una ciencia fundada en los principios de la revelación y en la experiencia de la Iglesia. Suele ocuparse de estudiar el organismo de la vida espiritual, para analizar las leyes de su progreso en el hombre justificado. La teología espiritual estudia por tanto la existencia cristiana en cuanto camino de encuentro y comunicación entre Dios y el hombre. Entiende aquella existencia como desarrollo de la vida incoada en el bautismo y encaminada a su plenitud escatológica. La vida del cristiano se contempla en esta disciplina como una realidad situada en el mundo, porque la persona humana realiza su N último a través de los fines secundarios que le propone y exige su existencia temporal. La espiritualidad se halla muy vinculada a la dogmática, no solo porque ésta constituye su explicación y su base última, sino también porque los diferentes estilos y modos de encarnar y vivir el espíritu del Evangelio reflejan aspectos distintos, pero conexos, del único misterio de Dios en Jesucristo y en el tiempo de la Iglesia. Teología moral y teología espiritual tienen mucho en común. Son aspectos de una única antropología sobrenatural, que se funda en la llamada de Dios a la santidad, y en la condición ética y libre de todo acto de la conciencia. Se diferencian en que la teología moral se ocupa más bien de la estructura de la acción y busca las leyes que la regulan, mientras que la teología espiritual considera la evolución dinámica de la vida cristiana. 3.5. Teología pastoral. La teología pastoral atiende especialmente a los aspectos salvadores del mensaje revelado y a la verdad dogmática en cuanto que ha de hacerse operativa y eficaz en el mundo a través de la misión de la Iglesia. Se centra por tanto en el estudio de la Iglesia, que vive siempre en situaciones históricas concretas, y de su acción evangelizadora. La pastoral analiza la repercusión de nuevas condiciones económicas y culturales en la actividad evangelizadora de los cristianos, las relaciones de la Iglesia con una sociedad secularizada, o con otras comunidades religiosas que profesan credos diferentes, el papel de los bautizados en el mundo del que deben ser levadura espiritual, los nexos de la Iglesia con el poder civil y las cuestiones relativas a la libertad religiosa y a la tolerancia, etc. La voluntad universal salvífica de Dios, la conciencia de que la Iglesia se halla, por voluntad divina, al servicio de la humanidad entera, y el imperativo de que todos los pueblos se abran a la gracia del Redentor, son los presupuestos básicos de la teología pastoral. 3.6. La Sagrada Liturgia. La liturgia es el cauce sacramental por el que la Iglesia anuncia y celebra el misterio de Cristo, para que los fieles puedan vivir de él, y dar testimonio cristiano en el mundo, CFR. Constitución Sacrosanctum Concilium, N2. Hasta poco antes del Concilio Vaticano II, 1962 a 1968, la liturgia era una disciplina auxiliar, equiparada a la arqueología y estudiada, sobre todo, bajo un punto de vista histórico y ritual. La Constitución Sacrosanctum Concilium, 1963, ha modificado esta situación, al señalar que, la asignatura de Sagrada Liturgia se debe considerar entre las materias necesarias y más importantes en los seminarios y casas de estudio de religiosos, y entre las asignaturas principales de las facultades teológicas. Se explicará tanto bajo el aspecto teológico e histórico, como bajo los aspectos espiritual, pastoral y jurídico, N16. Los principales instrumentos de trabajo de esta disciplina son los libros sacramentarios antiguos, los leccionarios y ordines de los sacramentos, los pontificals y missals, los breviarios, así como los libros y documentos relativos a la reforma litúrgica ordenada por el Concilio Vaticano II y promulgada por Pablo VI. 3.7. Teología bíblica. La teología bíblica es la reflexión metódica en torno a los conceptos y categorías de la Sagrada Escritura, con el fin de ordenarlos en un sistema coherente,
que permita ver sus relaciones y ayude a su comprensión. Esta disciplina inicia su andadura con los humanistas italianos del siglo XIV, arraiga y se desarrolla considerablemente en el terreno de la crítica escriturística, realizada por los protestantes desde el siglo XVIII, y se considera hoy como momento conclusivo o sintético de las operaciones realizadas por el conjunto de las ciencias bíblicas. La teología bíblica va precedida metodológicamente en los estudios escriturísticos por las cuestiones introductorias a los libros individuales, autor, época, ambiente, situación fin, género literario, texto, y al corpus bíblico en cuanto tal, canon, inspiración, veracidad, interpretación, unidad de la escritura. Va también precedida por la exégesis propiamente dicha. La teología bíblica ha hecho posible el descubrimiento de nuevas perspectivas en todos los tratados dogmáticos, que, sin perder rigor especulativo, pueden conducir su reflexión cada vez más atentos a la palabra de Dios. Su tarea no es sólo de reforzar y corroborar las tesis dogmáticas, sino también la de enriquecerlas, y en ocasiones replantearlas o situarlas en un contexto diferente, que facilite su mejor comprensión. 3.8. Teología ecuménica. El ecumenismo es en la Iglesia el conjunto de iniciativas que buscan la unidad visible de los cristianos, católicos, ortodoxos, protestantes, anglicanos. Se trata de un empeño irreversible de la cristiandad, porque obedece a un impulso del Espíritu Santo en la hora presente. El movimiento ecuménico, que es el precedente inmediato del ecumenismo, ha cristalizado gracias principalmente a dos hechos centrales: la fundación del Consejo Mundial de las Iglesias, Ámsterdam, 1948, y el Concilio Vaticano II, Roma, 1962 a 1965. La tarea ecuménica supone una reflexión teológica preliminar que ha hecho posible su comienzo, una institucionalización en el diálogo oficial de las iglesias, un modo determinado de entender y hacer la teología.